Gracias, muy agradecido por su invitación, licenciado. Y la verdad que le agradezco sus palabras, ¿verdad?, de la bienvenida. Yo soy entusiasta de este asunto de la aviación. Pasé 37 años y pico en la Fuerza Aérea, retirado desde el 1 de enero del 2014 estoy retirado. Y la verdad es que me he inmiscuido un poco en este tema. Yo he escrito algunos artículos al respecto del proyecto Toncontín-Palmerola. Y digo Toncontín-Palmerola porque están ligados estrechamente los dos aeropuertos, en el sentido de que el mismo contrato, la misma concesión que se está firmando ahora, una de las cosas que contempla es el asunto del cierre posible de Toncontín. Aunque hay que tomar en cuenta las palabras del señor presidente, quien expresó unos días antes de, unas horas antes de salir, el aspecto de que ponía, ¿no?, la moción a la comisión de estudios de este proyecto para ver la posibilidad de dejar operando Toncontín. Bien, bueno, usted sabe del tema de aviación. ¿A usted le parecería ¿cómo le digo? Es que iba a usar una palabra muy grosera, pero no se trata de eso. ¿Es una decisión errónea, equivocada, cerrar Toncontín? Vea, es un tema que yo sé muy bien que la gente que estudia esto ha tomado en cuenta, ¿no?, el aspecto del impacto impacto social, ¿no?, que podría tener el cierre de Toncontín, no solamente social, económico para esta ciudad. Y pensar en el cierre de Toncontín es pensar de que la ciudad va a estar estática de por vida, que no va a pasar de 1 millón de habitantes y que siempre vamos a tener limitaciones económicas y no vamos a necesitar un aeropuerto para poder viajar. Si bien es cierto, el tema de Palmerola es excelente, ¿no? Yo no me opongo a eso, jamás me he opuesto, ¿verdad? Yo lo veo bien. Pero el cierre de Toncontín sí acarrearía graves problemas para Tegucigalpa y para los que habitamos acá, ¿no? ¿Usted tuvo algún accidente, coronel, en Toncontín? Bueno, sí, de hecho sí, ¿verdad? Yo tuve un accidente, me tengo que remontar allá por el 82. Era un subteniente, ¿verdad? Yo iba viajando con un mayor, de verdad, y más que todo ayudándole a él con la operación de radio y todo eso. ¿En qué avión? Una avioneta, un bimotor. Y exactamente en el punto del despegue, ¿verdad?, en la rotación del avión para que el avión pudiera volar, ahí hubo una falla de un motor. Y el avión no se sostuvo, ¿verdad?, por mucho que se intentó poderlo controlar para poder regresar. Impactamos cerca del Instituto Central, pero afortunadamente con golpes de consideración y todo eso, pero nos recuperamos ambos, ¿verdad?, ambos pilotos. No fracasamos y gracias a Dios, ¿verdad?, nos dio vida para poderse contar el cuento y el susto. Pero eso no tiene nada que ver con la pista, ¿verdad? Son accidentes que se pueden dar acá o se pueden dar en el aeropuerto Kennedy o en el aeropuerto Bush de Washington, donde sea. Son cosas que pasan en la aviación, que conste. Siempre tenemos que tener en cuenta que la aviación es uno de los medios de transporte principales que hay en el mundo y es el medio de transporte más seguro que hay también. Ok, entonces ustedes iban despegando y el motor, uno de los motores se paró, y fueron a estrellarse ahí por el Instituto Central, pero eso no tiene nada que ver con la pista. Ustedes, porque se está hablando de la peligrosidad de Toncontín. Sí. Quiero que me enmarque ese tema de la peligrosidad de Toncontín. Mire, el asunto de Toncontín, a raíz de un video que apareció, un documental que apareció en National Geographic o en History Channel, que aparece Toncontín como uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. Nos encasquillaron ahí, ¿verdad?, y nos estigmatizaron, pero la verdad es que el aeropuerto de Toncontín, si usted se pone a pensar, si el aeropuerto fuera así como se dice, ¿verdad?, como lo describen ahí, no vinieran las líneas aéreas norteamericanas o las líneas aéreas extranjeras a volar acá. O sea, aquí llega American, aquí llega United, aquí viene Copa, Avianca, todas esas líneas que aterrizan acá
con vuelos internacionales dentro de las limitaciones, obviamente, que tiene el aeropuerto, ¿verdad? Porque no hay que tampoco esconder eso, ¿verdad? Que hay algunas restricciones que hay que respetar. Pero nosotros como pilotos o los pilotos que están operando en las líneas aéreas conocen de eso, ¿verdad? Las publicaciones dicen qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer. Es que se ciñe por lo que dice las publicaciones internacionales, pues no le va a pasar absolutamente nada. Sí, por ejemplo, un piloto que viene, mire, comandante, ese es un aterrizaje que yo iba filmando Sí. ahí en la ventana del avión. Ahí ya estamos sobre Tegucigalpa, mire. Sí. Y ese avión creo que es un Embraer. Sí, un Embraer, sí. De una compañía salvadoreña. Sí. ¿Por qué se quiere satanizar el tema de Toncontín diciendo que es peligroso? Porque ya estamos casi en medio de la ciudad, o una buena parte de la ciudad absorbió el aeropuerto. Un avión de estos, eventualmente, en un accidente podría caer ahí en la ciudad. Bueno, es que el riesgo existe en cualquier aeropuerto. Usted lo dijo perfectamente, ¿verdad? Los aeropuertos, la característica de la mayoría de los aeropuertos del mundo es que han sido absorbidos por el aspecto urbano. Eso lo vemos en la mayoría de las ciudades del mundo, ¿no? Uh-huh. Y el riesgo, yo no digo que no existe. Claro que sí existe, ¿verdad? Pero el punto, como yo le repito, es que los riesgos los asumimos nosotros y además de eso actuamos profesionalmente nosotros de acuerdo a lo que, como le repito, lo que dicen las publicaciones internacionales que emana la autoridad mundial, ¿no? Sobre aviación. Digamos ustedes, ¿qué prevención tenían cuando entraban a Toncontín? Bueno, mire, nosotros conocemos que Toncontín es impresionante. Para un pasajero, alguien que no sabe de aviación, es impresionante porque viene y mira que es un hueco, que están rodeados de montañas. Sí, siga poniéndome el video, Osvaldo, del aterrizaje, para que el comandante aquí, Adán Suazo, vaya describiendo lo que es un aterrizaje en Toncontín. Sí, lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La impresión que le causa al piloto, ¿no? Perdón, al pasajero, es ese, rodeado de montañas. Luego cuando se acerca a la aproximación final, mira las casas cerquita, y todo ese montón de cosas, ¿no? Que hacen incluso que explote en alegría el pasajero cuando aterriza que aplauda. Y aplauda, ¿verdad? Entonces... Ahí, por ejemplo, ese piloto va, digamos, ya aproximándose a la pista. Ese está aproximando, claro que sí, ¿Ahí qué prevenciones tiene que tener con esas montañas que están tan cerca, que uno las mira ahí, dice? Es que ustedes la miran así, ¿verdad? De esa manera, pero el piloto viene concentrado en su pista, viendo sus velocidades, la condición que viene volando ahí, ¿verdad? El avión viene configurado para aterrizar ahí. Ajá. Configurado para aterrizar, ¿verdad? ¿Y esa aproximación es peligrosa? ¿Esas montañas, esas casas cerca? Como le digo, si se guardan las medidas de seguridad y lo que habla las alturas que tiene que tener en cada fase de un patrón de tráfico, ¿Qué es lo más difícil de aterrizar ahí en Toncontín? Bueno, la impresión que le da a la gente, ¿verdad? Y el piloto, incluso cuando aterriza un piloto y ya está sobre la pista, si él se siente incómodo, hay una maniobra que se llama go around, que es ir y regresar. Ajá. Tiene que tener esa mentalidad del piloto de que puede hacer eso. Y esa decisión, ¿verdad? Y esa decisión, exactamente, usted dijo lo correcto. Es la decisión de irme o quedarme. Mire, ahí ya puso las llantas ese aparato, la gente ya, ay Dios mío, y empieza a aplaudir y cómo frena, ¿verdad? De violento algunas veces. Sí, pero los aviones aquí usan su reversa y además del frenado y todo. Y son aterrizajes normales en realidad, no es una cosa que... Es que usted yo lo miro muy tranquilo, diciendo normales y todo, pero la gente no lo mira así muchas veces. Pero es como le digo a usted, si a usted le ponen un video o un documental en un canal y le dicen el aeropuerto es grave,
Entonces viene con esa tensión, ¿verdad? Es la tensión que hay, y todo el aura y todo lo que se haya construido alrededor del aeropuerto. Pero el aeropuerto para vuelos, como le digo yo, región, no va a crecer más el aeropuerto, eso sí. No va a poder agarrar aeronaves superiores a las que ya aterrizan, es cierto. 2000, ¿cuánto es la pista? 2044 metros. Sí, son un poco de 2021 metros, ¿verdad? Pero de esa cantidad de pista que usted tiene, que usted me está diciendo, obviamente que no se utiliza todo, pero por la misma condición de la aproximación, sobre todo cuando viene aproximando uno desde el sur. Sin embargo, la aproximación desde el norte sí es normal, ¿verdad? Y porque usted, como mira, es libre la aproximación. Pero lo que pasa es que por lo general, casi todo el año, los vientos predominan desde el norte. Hay que aterrizar desde el sur. Sí. ¿Por qué ocurrieron accidentes como el de Tanzasa, como el de Taca, que se fue casi a pegar ahí a Camosa? Vamos a la pausa comercial y vamos a seguir conociendo técnicamente lo que es el aeropuerto Toncontín, y también vamos a hablar de Palmerola, del nuevo esquema que se tiene que seguir financiero. Los dos aeropuertos pueden coexistir, dice el coronel. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bien, continuamos en Foro Canal 6. Bueno, ustedes ya pudieron escuchar y ver a la calidad de invitado que tenemos. Un coronel de aviación que durante 30 años despegó y aterrizó en ese aeropuerto de Toncontín, y que además tiene estudios avanzados de defensa. Estuvo en Washington. Ahí estuvo de agregado... Agregado de defensa. De defensa. Sí. ¿Qué se hace ahí en Washington, un agregado de defensa? Bueno, es un cargo diplomático en realidad, y lo que hace uno es corresponder con los otros agregados que hay en otros países asignados a Washington, ¿verdad? Washington tiene un asignado también acá, y vemos todo lo que es el aspecto de defensa, ¿verdad?, que corresponde entre los dos países. Correcto. Los tratados y todo eso. Correcto. Don Adán, han existido accidentes en Toncontín, digamos, claro, de Tanzasa, que claro, murieron 131. Sí, y ahí en las mesitas, ¿verdad? Sí, ese es el accidente más terrible que ha habido en el ¿Ahí qué fue lo que pasó? Bueno, es complicado ese asunto de meternos. Yo nunca he tenido a la vista, nunca no, es que no hay informes de nada aquí. Aquí sucede un hecho y nadie informa. Mire eso de Taca también. Sí. Nadie dice, pasó esto, pasó aquello. Este país es de sombra, de oscuridad. Es que el punto es, sí hay informe, ¿verdad? Porque fue un accidente que envolvió un avión de fabricación norteamericana, y envolvió, era un vuelo internacional, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ese terrible accidente, ¿no?, del 21 de octubre del 89, ese día fue el accidente. Y, bueno, se salvaron, de 142 personas que viajaban, 131 murieron. Hubieron algunos sobrevivientes, ¿no? Pero, como le digo yo nunca tuve en mis manos un informe que me diga eso es lo que pasó, y no hay que caer en el lapsus ese de la especulación es bien complicado, ¿verdad? Sobre todo en algo en el que están envueltos tantas muertes. Sí, pero digamos que intuye usted con su experiencia, ¿qué supone que pasó con ese accidente? Mire, envuelto en el asunto de la aviación está el factor humano. Y lo que se habla, ¿no?, y lo que se generaliza es que siempre el factor humano es el que más influye en los aspectos de los accidentes, no es la máquina. Obviamente, y si hay una falla de la máquina, también estamos los humanos para poder corregir. Una falla de motor y el avión tiene otro motor, pues hay que actuar, ¿no?, y saber cómo salir de los problemas. Entonces, lo que se generaliza es eso, ¿verdad?, que hubo una mala decisión, como usted lo dijo, fue una mala decisión, y pasó eso. Ningún piloto quiere morir, exceptuando el que se mató allá en Francia, ¿no?, que metió el avión
en una montaña. Pero para eso uno pasa una serie de exámenes psicológicos y una serie de entrenamientos que lo hace a uno responder casi de manera intuitiva ante cualquier eventualidad, ¿no? Entonces ese es el aspecto que tenemos que respetar. Y nosotros entre pilotos nos respetamos porque yo respeto también a cualquier piloto, ¿verdad? Colega que incluso que ha volado o que está volando, ¿verdad? Porque nunca terminamos nosotros de hacer eso. Entonces, para aterrizar le quiero decir eso. El accidente pasó, pero no pasó por el aeropuerto, porque estaba Toncontín. Pasó porque quizás nos salimos a veces un poco de lo que son los procedimientos, es lo que yo le quiero decir. Pero yo no voy a culpar a nadie porque la verdad nunca tuve un informe. Sí, pero digamos el procedimiento, en ese caso del accidente de Tanzasa, el procedimiento era que tenía que ir a una altura determinada y él, por un acto de imprudencia, será, o bueno, como no tenemos en detalle el informe, se fue más abajo y chocó. Sí, le explico rápidamente. Mire, hay cartas de procedimientos de aproximación instrumentales para Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, ahí dice qué altura debo tener, a qué distancia y en qué rumbo tengo que estar o en qué radial o vector tengo que estar a tal altura, a qué distancia, a dónde me puedo bajar, hasta cuándo puedo bajar. Incluso me dice a mí que si yo no veo la pista, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo irme? ¿Hacia dónde me tengo que ir? ¿Qué rumbo tengo que seguir? Y por ejemplo, si hay esa cantidad de humo, comandante, como la que hay en Tegucigalpa, sí, el avión puede... Sí, hay visibilidad que se respeta, ¿no? Por ejemplo, abajo de 3 kilómetros de visibilidad ya no puede volar. Pero ellos calculan, está sobre 3 kilómetros de visibilidad, ok, se puede. El humo es complicado, el humo y la bruma es complicado. Usted puede tener visibilidad vertical, pero horizontal es difícil. Entonces todo eso es complicado, pero el humo incluso y la bruma no es culpa de Toncontín, es culpa de los seres humanos que le metemos fuego al bosque y todas esas cosas. Entonces todas esas cosas que le atribuyen a Toncontín, que miren cómo está Toncontín, está lleno de humo y no se puede operar. Pero no es culpa de Toncontín, es culpa de nuestra. Toncontín ahí está. Entonces, si nosotros vamos a llegar, si un piloto va a llegar y no sigue los procedimientos, va a tener un accidente. Correcto. Y digamos en el accidente de Taca, que el piloto casi hizo descansar la nave a la mitad de la pista, estaba lloviendo. Ahí usted, ¿qué percibe? ¿Qué pasó? Cuando usted mira una pista y mira unas marcas fuertes que hay en la pista, unas marcas de pintura, esa es la zona de impacto en donde idealmente debe impactar, debe tocar las ruedas del avión a una velocidad de aproximación normal también. ¿Qué es una velocidad normal? Los manuales del avión le dicen a usted con cuánta velocidad va a aproximar, dependiendo de cuánto peso traiga, dependiendo de los vientos, dependiendo de todas esas cosas. Hay una velocidad a la que le indica el manual que alrededor de esa velocidad tiene que andar usted. Eso se lo da la computadora. Lo da, exactamente. Los aviones modernos están computarizados y le dicen eso así, ¿verdad? Uno saca, usted lo calcula, ¿verdad? Entonces, si el avión toca después de esas marcas, o toca a una velocidad superior, considerablemente superior a la velocidad de aproximación normal, puede pasar eso. Entonces, ¿qué pasó? Quizá tocó el piloto después, yo no tengo, como le digo, tampoco un informe, pero es evidente, pero aparecen los videos, ¿no? ¿Sí? Los videos están ahí y se mira dónde toca el piloto, ¿verdad? Bueno, él actuó la reversa, actuó todo, pero se fueron desgraciadamente se fueron y... Ese piloto debió levantar la aeronave al ver que... Debió haberse ido al aire, incluso antes de tocar. ¿Y tenía chance para levantarse de nuevo? Incluso antes de tocar, ¿verdad? Antes de que hubiera impactado con la pista, antes de eso debió haber buscado la manera de cómo hacer circular y regresar de nuevo. Hubieron varios factores ahí, ¿verdad? Como usted dice, la lluvia, la presión que trae un piloto de aerolínea para cumplir con su vuelo, quizá horarios,
todas esas cosas influyen, ¿verdad? Y van presionando al piloto para eso. Venía cansado, dicen ese piloto, Es que posible, tenía muchas horas de vuelo. Es probable, todas esas cosas, aunque las aerolíneas respetan eso, ¿verdad? Respetan el descanso de los pilotos. Mire, el asunto de la aviación es bien profesional. Y todo está esquematizado, todo está escrito. Se rige uno por regulaciones internacionales que brinda la Organización Internacional de Aviación Civil, la cual dice, esto es lo que hay que hacer, hay que cumplir con esos estándares. Sí. Mire, comandante, ahí está un helicóptero. ¿Usted maneja helicóptero también? Sí, volé helicóptero. Claro, ¿Es complejo volar un helicóptero? Es diferente. Al inicio, si usted era piloto, como yo fui piloto de ala fija primero y después volé un poco helicóptero, es diferente, ¿verdad? Usted tiene que empezar, bueno, los pilotos, lo que decimos los pilotos de helicóptero, que volar helicóptero no es como andar con un palo de escoba, siempre haciendo equilibrio. Entonces, ese es el punto, ¿vale? Pero los sentidos se le desarrollan a usted para que instintivamente pueda volar el helicóptero. Sí, ¿qué es lo más difícil de volar un helicóptero? Bueno, el hover, o sea, el vuelo estacionario. Sí. El helicóptero es una gran máquina, es una máquina preciosa, es bello volar un helicóptero. Mire ahí cómo va aterrizando, Así tiene es. que seguir un procedimiento también, ¿verdad? De aproximación, Claro, es una aeronave arriba, ¿verdad? Todo cambia cuando viene a aterrizar y cuando despega, pero arriba tiene que convivir con las demás aeronaves. Aquí hay bastante helicóptero. En Toncontín, quiero decirle, ¿Sí? basado acá, ¿verdad? Y hay aeronaves ejecutivas basadas acá. Hay como 30 operaciones diarias en Toncontín. Que es un aeropuerto que perfectamente puede subsistir de una manera no restringida, de una manera limitada, no limitando los aviones que operen acá. Sí, muy bien. Vamos a ir a una nueva pausa comercial. Vamos a hablar de... bueno, ya dijo aquí el experto en aviación que Toncontín es un aeropuerto que sí hay que respetarlo, tiene un grado de peligrosidad como normalmente puede tener cualquier aeropuerto, pero que no es que hay que satanizarlo. Si hay humo, no es culpa de Toncontín. Si el piloto viene cansado, no es culpa de Toncontín. Si no se siguen los procedimientos, no es culpa de Toncontín. En fin, el aeropuerto puede seguir existiendo y los capitalinos podemos seguir teniendo el aeropuerto de Toncontín. Ahora, hay un contrato leonino que se quiere firmar que dice que 90 días después de funcionar Palmerola debe cerrarse Toncontín. Y eso no lo vemos correcto. Vamos a la pausa, ya vamos a hablar del tema de Palmerola, aquí con el experto de aviación Adán Suazo Molina. Bien, continuamos en Foro Canal 6. Hay un montón de gente hablando de aviación, de aeropuertos, pero si usted revisa bien su manera de hablar, son charlatanes políticos que andan buscando ganar adeptos o agua de su molino. Por eso aquí en Foro Canal 6 traemos a un experto que nos hable de estos temas técnicos, pero que también nos aterrice, como dice la aviación, a la realidad. Hablemos de Palmerola. ¿Para ustedes es una buena decisión Palmerola? Absolutamente. Palmerola es una buena decisión, es un lugar ideal, adecuado para construir un aeropuerto. ¿Cómo encontraron ese lugar? Porque habían varias opciones, entiendo. Sí, claro. Si usted se recuerda, en un tiempo se habló de Cerro de Ula, de la Laguna del Pedregal, de Talanga, que Talanga para mí es, después de Palmerola, Talanga hubiese sido una buena opción. Queda un poco más cerca de Tegucigalpa. Y el tema geopolítico que alguien ha tocado ahí, ¿verdad? Si es el tema geopolítico de centrar un poco más esas facilidades
para que las aprovechara Olancho, las aprovechara Lloro, toda esa gente de por ahí, ¿verdad? Y no alejarlo tanto del sur. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, la gente del sur, yo soy del sur, yo soy de San Lorenzo. Y yo me recuerdo cuando estábamos pequeños nosotros y que había problemas para venir a Tegucigalpa, se enfermaba alguien o había que hacer las compras de Navidad y todo eso, íbamos a San Salvador. Hay que hablar lo que es, a San Salvador íbamos. Era cerca, había una buena carretera, se conseguían cosas baratas y cosas por el estilo. Entonces, eso podría suceder. No digo que va a pasar, pero podría suceder que en vez de venir acá, se vayan a Ilopango, nuestros paisanos del sur. Puede suceder, ¿verdad? Casi lo mismo sería, casi lo mismo, ¿no? Digo Talanga por lo que le estoy hablando ahora, ¿no? Por centralizar y captar un poco más cerca de Tegucigalpa también. Pero Palmerola, como bien lo hemos conversado con usted, ya hay una pista construida, ¿verdad? Ya hay facilidades, hay un aeropuerto. Lo que se va a construir en Palmerola en realidad es una terminal. Y facilidades para bueno, algunas bodegas que dicen que se van a construir ahí y todo eso. Y eso es lo que se va a construir. Entonces, para mí que la opción de Palmerola es fantástico, ¿verdad? Siempre y cuando se corrija y se hagan las facilidades civiles en el lado opuesto de la carretera, o sea, al otro lado, en el lado oeste de la pista, en donde podamos nosotros pensar en un crecimiento a futuro. No pensemos que toda la vida vamos a ser los 8 millones y pico de habitantes, que toda la vida vamos a estar en condiciones precarias económicamente. Pensemos en que el país se va a desarrollar. Eso es lo importante de esto. ¿Usted había visto una terminal al final de un aeropuerto, comandante? Quizá en algunos lugares, pero lo ideal en realidad es tener la terminal en medio. Pero ahí, según el diseño que tiene esta gente, es que la va a hacer al final. Porque no puede deshacer, mire, ahí hay unas decisiones bien complejas que yo quiero apuntárselas. Sí. Digamos, ellos no pueden deshacer una terminal que hay ahí de la Fuerza de Tarea Bravo. Mire, si usted observa a la derecha de su pantalla, es donde está la Fuerza de Tarea de Conjunta Bravo, que son nuestros huéspedes. Ajá. Le voy a dar un poquito de historia con Palmerola, porque es importante que la gente conozca esto. Sí. Y la gente dice, es una base norteamericana. Eso es totalmente falso. No es norteamericana. La base es una base hondureña. La base de Sotocano es una base hondureña y en la base de Sotocano está la Academia Militar de Aviación y la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. ¿De hondureños? La Escuela Técnica Gustavo Durón. Ajá, ¿y los gringos a dónde están? Están pegados ahí, siempre entre la pista y la CA5. Ajá. Entonces, la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo ocupa la mayor parte de ese sector. La mayor parte, porque ellos han comprado y se han ampliado, ¿no? Es una base completa. Usted entra a esa base norteamericana, es una base completa. Es una fuerza de tarea. ¿Ahí hay aviones no tanto como bombas? No, de ninguna manera. Mire, el asunto es que están las facilidades para vivir. Ellos tienen helicópteros, es una fuerza de tarea, ¿no? El ejército tiene algunos helicópteros, la Fuerza Aérea como fuerza de tarea, componente de ahí, de los Estados Unidos, tienen algunos aviones y cosas por el estilo, pero es una base completa, ¿verdad? Con edificaciones permanentes. Cuando comenzaron en el 83, comenzaron a llegar los norteamericanos, comenzaron en edificaciones de madera, pero el acuerdo cambió y se le permitieron hacer edificaciones permanentes, ¿verdad? Bajo acuerdos que hay porque ellos mantienen la pista, ellos dan el mantenimiento, incluso en la base, ¿verdad? Hay que hablar lo que es. Pero cuando nosotros nos fuimos para Palmerola en el 81, yo me recuerdo a la final de los 70, cuando yo era estudiante, oí hablar a nuestros comandantes que había en ese momento y decían el sueño del nido de águilas. Le llamaban el nido de las águilas ahí para llevarlo ahí. Y se fue precisamente la academia para allá por el congestionamiento que había allá en Toncontín. Que un cadete, ¿verdad? O en entrenamiento no puede caber con un avión grande, y cosas por el estilo. Pero ahora, ¿qué va a pasar? En el 81 se estableció y poco a poco fuimos creciendo. Como academia, ¿no? Una academia completa la que hay ahora. Esa pista
entiendo que son 2.400 metros. Metros, Sí, ¿verdad? sí, son 8.000 pies. ¿Ahí puede aterrizar cualquier avión? Sí puede, pero lo que pasa es que se queda en la categoría, yo diría que esta pista está para la categoría E. Explíqueme, ¿verdad? Eso, por favor. Es que mire, por ejemplo, Tegucigalpa es 4C. 4C. ¿A qué se refiere? 4 es referente al largo de la pista. Y la letra es referente al ancho de la pista. Entonces, arriba de 1.800 pies es una categoría C. Perdón, 1.800 metros. Y esta pista tiene 45 de ancho, ¿no? Y eso es lo que también le da, porque es la envergadura que es de punta a punta del ala de un avión. Eso le protege a usted el avión cuando aterriza. Entonces, de eso se trata. Palmerola es mucho más ancha, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Podría ir a una categoría E, ¿verdad? Que ya le puede permitir aterrizar un 747, por ejemplo, ¿verdad? Un jumbo, un jumbo, sí, un jumbo podría aterrizar. Aquí en Tegucigalpa. Bueno, yo entiendo que el avión más grande del mundo aterrizó ahí. El 380. El 380 de pasajeros. Sí. No he oído yo que haya aterrizado ahí el 380. Un militar fue. El avión, el Galaxy aterriza constantemente ahí, pero hay unos rusos, un poquito más grandes, sí. Pero sí, mire, por el aspecto de pista no hay ningún problema ahí. Y el tema de la aproximación tampoco, ¿verdad? Tampoco, porque es un valle, ¿verdad? Y usted me decía, coronel, que usted puede aterrizar ahí de manera instrumental sin ningún problema, cosa que aquí en Tegucigalpa es un poco más dificultoso. Sí, es que Tegucigalpa es restringido por el aspecto montañoso y que no puede haber una aproximación directa, una aproximación de precisión se le llama, con un sistema bueno, uno de los sistemas que se usan en precisión ahora, ¿verdad? Han habido muchos, es el ILS, que quiere decir Instrument Landing System, que es el sistema de aterrizaje por instrumento, ¿verdad? En lo que lo lleva directo a la pista, ¿verdad? Y puede aterrizar sin mucho problema. ¿Eso en Toncontín no se puede? No se puede. Llega a una altura, aunque hay algunos aviones que ya utilizan una aproximación que hay acá que se llama AirNav, que es con GPS, pero tiene que tener equipo especial los aviones para aterrizar. Creo que American, United, ellos la practican. Y así es el punto. Y en Palmerola sí puede instrumentalmente... Si instalan los equipos, claro que sí, ¿verdad? Ahí tienen los norteamericanos, trabajan con una aproximación radar y hay un BOR que es de no precisión, pero sí puede hacerse, sí pueden instalarse los equipos para una aproximación de precisión, claro que sí. Sí, entonces... tecnológicamente y la ubicación de Palmerola es ideal para tener un aeropuerto de primer mundo. Claro que sí, siempre y cuando se proyecte, ¿verdad?, a 100 años, qué sé yo, y se haga y se construya la terminal en el lugar adecuado, donde le digo, donde hay amplitud. Yo me recuerdo, siempre nosotros pensamos en eso. Incluso yo pensé para el 2008, cuando el accidente de Taca, que el señor expresidente Manuel Zelaya dijo, nos vamos para Palmerola y hagamos el aeropuerto inmediatamente allá, y que se iba a instalar en un hangar y luego poco a poco se iba a ir construyendo, todas esas cosas, ¿verdad? Después se dio cuenta de que en realidad no, y los consejos que se le dieron los aceptó, y se dio cuenta de que no podía hacerse eso, y al mes se reabrió acá y vinieron todas las líneas aéreas de nuevo. Porque ¿qué pasa? Usted puede hacer un aeropuerto en cualquier lado y puede hacer la pista de oro o de plata, como sea, pero las líneas van a ir en donde a ellas les convenga, en donde ellas tengan los pasajeros, en donde hay una proyección de crecimiento. No podemos decirle a cualquier aerolínea, ahí vengan, pongan un hub, aquí pongan un troncal, para una terminal central. No podemos hacer eso. Eso se gana con el tiempo. Entonces, yo miro bien que se puede, si se hace la terminal de otro lado, incluso con 2 mangas la pueden hacer, una terminal pequeña,
con visión de crecimiento. Pero el tema es que Toncontín entonces competiría con Palmerola, porque los vuelos internacionales no va a venir un avión de American acá y va a ir a aterrizar también a Palmerola, porque este país es pequeño, comandante. No, eso está bien. Yo miro excelente la idea de proponerle a las compañías que utilicen Palmerola para su vuelo regular. Que se trasladen y American. Pero mata a Toncontín. No, de ninguna manera, porque podrían quedar los vuelos domésticos, incluso los vuelos regionales en el área, ¿no? Porque ya hay una cantidad de pasajeros que están volando Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá incluso. O sea que para los vuelos regionales, oiga bien a las autoridades, para que no se cierren, ¿verdad? Porque el presidente quiere Palmerola y hay que complacerlo a como dé lugar. Hay ministros que, bueno, mejor me callo. Pero el tema es que para vuelos regionales, ya lo está diciendo aquí el experto, perfectamente Toncontín puede seguir funcionando de manera normal. Y para vuelos ya, para ir a Estados Unidos, a México, al sur, América del Sur, pues hombre, que se utilice Palmerola. Incluso no perdamos de vista el sueño, ¿verdad?, de que aviones con vuelos transatlánticos puedan venir a aterrizar directo aquí. Se puede dar a futuro, ¿por qué no? Claro que sí, ¿verdad? Bueno, hay que soñar, ¿verdad? Y hay que claro, todo comienza así, ¿verdad? Cuando empezaron los hermanos Wright a hacer el avión, fue un sueño que tuvieron ellos. Y no se dieron cuenta, en realidad, no pensaron lo que iban a causar, ¿verdad?, en el mundo, que la aviación es un factor importantísimo para la humanidad, los avances que ha tenido. Correcto. Y le quiero decir algo, tenemos que meternos en esto, porque la globalización es un hecho. Y nosotros no podemos ir postergando la oportunidad. Mire, mucha gente habla de que tenemos muchos aeropuertos internacionales. Es mentira. Que tenemos muchos aeropuertos regionales. Es mentira. Ojalá y pudiéramos tener un aeropuerto en cada ciudad importante. Pero sin embargo, aquí las municipalidades han fallado y se han cerrado muchos aeropuertos. Miren, en Ocotepeque había un aeropuerto. En Santa Rosa había aeropuerto. En Amapala habían 2 aeropuertos. En Santa Bárbara había aeropuerto, en Ciguatepeque había aeropuerto, se han cerrado esos aeropuertos, ahora hay casas ahí. Pero ¿será necesario tanto aeropuerto? Eso le puede significar a usted ir a sacar un enfermo, en una emergencia, llevar ayuda. Le puede significar, no pensemos que toda la vida vamos a ser nosotros por Dios, no por diosero, pobres o limitados económicamente. No pensemos en que vamos a hacer toda la vida así. Pensemos en que vamos a crecer. Si nosotros pensamos con mentalidad demasiado corta, quedémonos en Toncontín. O hagamos una terminalita pequeña ahí, pegadito a la academia, ¿verdad? No así como se va a construir ahora, se va a construir sobre la academia, no es a la par de la academia, sobre la academia de aviación. La academia tiene que migrar. Sí. Tiene que migrar, ya sea ahí mismo o para otro lado. Muy bien. Ayer invité al diputado, el que fue diputado Byron Suazo, y dice que ofreció regalado un terreno en la parte, ¿cómo lo describo? Oeste de la pista del aeropuerto Palmerola. Ofreció regalado ese terreno para hacer una terminal de primer mundo, porque con ese proyecto que tienen ahí, esa terminal solo va a tener 4 mangas, y en el otro lado de la pista, pues estamos hablando de ya 20, 40 mangas, como lo está haciendo El Salvador. Pero en Coalianza, ¿sabe qué le dijeron? Que regalado salía muy caro, que ellos tienen que comprarlo, y ahí es donde va el billete, papá, ahí es donde va la movida y la corrupción. Vamos a la pausa, ya regresamos aquí en Foro Canal 6. Bien, continuamos en Foro Canal 6. Qué instructivo ha sido. Gracias. Haberlo invitado, comandante. Usted habla técnicamente, pero también
digamos, uno más o menos le entiende, pues, porque claro. hay gente que habla técnico y nadie le entiende. Sí, que eso se trata. Hacerle entender. Porque la gente lo que necesita es entender esta problemática de la aviación, entenderla y que nos formemos un criterio todos de lo que está pasando. Usted me decía que esto de las mangas no hay que satanizarlo también, porque yo mencioné eso como parte de la limitante que tiene este proyecto de crear una terminal con 4 manguitas. La manga es un brazo así que se acerca al avión y lo une a la terminal. El puerto de desembarque. Sí. Mire, yo he estado escuchando, porque este tema del aeropuerto ha sido, es el tema de moda, ¿no? Entonces el punto es, hay una cosa, muchos hablan, dije, que quieren tener 40 mangas, que quieren tener 60, todo. Entonces, no es tanto eso. El punto ideal y focal de esto es colocar la terminal en el sector donde se puede crecer y que pueda tener después las mangas que quiera usted ponerle dentro de 40, 50, 60 años. Eso es. Hay un aeropuerto aquí cerca que puede ser un modelo para nosotros. ¿Cómo comenzó Comalapa? Con 4 mangas. Y fue creciendo de acuerdo a la demanda. De acuerdo a la demanda de pasajeros, de acuerdo a la demanda de como un hub que es, ¿verdad?, para Avianca ahora. Pero aquí se han cometido errores graves, ¿verdad? Por ejemplo, se perdieron las aerolíneas bandera hondureña. Eran 2 las que teníamos nosotros. 2 aerolíneas TAN, bandera SASA hondureña. y... TAN primero y SASA, y después se unieron y se perdieron, ¿no? Sí. Desgraciadamente, yo pienso que fue un error estratégico, ¿verdad? Que los gobiernos no apoyaron a esta compañía para intervenirla y para comprarla o qué sé yo, pero las aerolíneas no debieron haberse perdido. Ahora va a ser imposible que nosotros construyamos o recuperemos una línea bandera hondureña, sumado a que a otros problemas de otra naturaleza que tenemos de restricciones por parte de OASI, con certificaciones como país. Pero el punto de las mangas, como le digo, el punto de Comalapa es que fue creciendo así. Así podemos hacer nosotros, una terminal pequeña, incluso de 2 mangas. Con 2 mangas podemos empezar en el lado oeste, en donde lógicamente se tiene que colocar esa terminal. El lado oeste quiere decir no cerca de la carretera, sí, no en el punto donde está ahora, ¿verdad? Sino que al otro lado, no sé si por ahí creo que había un esquema en donde se muestra el asunto este. Sí. Ese es el lugar lógico para poder hacer esa terminal. Ahí puede ir creciendo. Y como alguien, mire, hay una cosa que no se ha mencionado. La visión del presidente, yo sinceramente le tomo la palabra al presidente. La visión es crear un centro logístico, un país que sea un centro logístico. Entonces ahí se puede crear un aeropuerto que sea logístico, principalmente logístico, que dé un servicio a pasajeros, pero que ofrezcamos nosotros a los grandes cargueros del mundo que vengan acá con facilidades para descargar. Mire, se manejan 50 millones de toneladas de carga en el mundo por medio de aviones. ¿Por qué nosotros no podemos tener acceso a eso si estamos en un lugar estratégico, ¿verdad?, para la aviación? Ahí está. Entonces, mire, lo que usted decía. Así es, ¿verdad? No, ponga el mapa ahí, por favor. Ahí está la terminal exactamente donde debería ser construida. Exactamente, ese es lo que queríamos apuntar. Entonces de eso se trata, de que nosotros fuéramos creciendo poco a poco, y como le digo yo, la visión, yo la respeto, la visión que tiene el presidente de ser un centro logístico. Pasa el corredor logístico cerca, estamos en una zona de desarrollo. Esa es la otra opción. La opción que se quiere hacer es esa, que en realidad no le veo yo, no pienso que esa es una opción errónea. Debería de hacerse de la manera, sí es cierto, es más inversión la que se va a hacer al otro lado, como dicen. Ahí no van a comprar terreno donde está planificándose ahora, pero van a perjudicar la academia definitivamente, desgraciadamente, ¿verdad? Y la academia es importante para el mismo sistema de defensa de Honduras, ¿verdad? Claro, la que produce los pilotos, ¿verdad? Y está la base también, y hay varias cosas. Explíqueme algo, ¿por qué las líneas aéreas, por qué esas grandes corporaciones de aviación van a venir aquí a Palmerola versus El Salvador, Comalapa, donde ya está establecido todo un aeropuerto
digamos, en crecimiento y en pujanza? Incentivos y facilidades. Un incentivo es, obviamente, ¿verdad?, mejorar las tarifas y todo eso. Y además de eso, el flujo de pasajeros. El que quiera venir a Honduras le va a marcar a la línea aérea qué cantidad de pasajeros tienen interés en venir a Honduras y le va a marcar eso. Aquí, por ejemplo, mire, yo no conozco el contrato, no lo conozco, sé lo que aparece en los medios de comunicación, pero así como lo veo yo, de acuerdo a lo que aparece en los medios de comunicación, hay que hacer muchas revisiones y muchas enmiendas de ese contrato, sobre todo el asunto de la cantidad de pasajeros que van a llegar. Aquí hubieron más de 600,000 pasajeros en Tegucigalpa el año pasado, entre pasajeros nacionales y extranjeros, ¿verdad? Pero ese es el movimiento que se dio acá. Entonces, ¿podríamos esperar nosotros un movimiento superior en Palmerola? Yo pienso que rápido se podría superar todo eso, ¿verdad? Pero aquí no hay tanta gente que viaja, comandante. 270,000 creo es el movimiento de Tegucigalpa, de Toncontín. Más de 600,000 el año pasado. ¿A usted le parece que no? Pero vuelos internacionales no son 600,000. Entre vuelos locales y internacionales. Pero a la corporación esta no le interesan los vuelos locales, me parece. Sí, también le interesa, porque hay un cobro también, aunque es menos, ¿verdad? Pero el jamón, digamos, está en esos vuelos. Y hablando de jamón, yo pienso que los aeropuertos principales ahorita, en cuanto a lo que dice usted, es Roatán y La Mesa, ¿verdad? Y San Pedro Sula. Esos son los aeropuertos que en realidad producen. Golosón, desgraciadamente, no está produciendo porque lo absorbió Roatán, y ahí donde llegan vuelos directos hasta de Europa. Entonces, de eso se trata, de poder visualizar ese asunto y poder plantear en el contrato. Ojalá y se pueda, porque mire, hay cosas importantes que tenemos que saber. La concesión de la concesionaria, valga la redundancia, aquí en Tegucigalpa no termina ahorita, termina en el 2020. ¿Qué va a pasar si se cierra Toncontín? ¿Hay que indemnizar? Posiblemente. Eso ya está contemplado, que se tiene que indemnizar a don Freddy Nasser. Posiblemente. Entonces, ¿qué va a pasar si no se logran los estándares de pasajeros que quieren en Palmerola? ¿Hay que indemnizar? ¿O no se va a cobrar un canon? Todas esas cosas, digo yo, se podría actuar inteligentemente. No quiero ofender a nadie, pero sí se podría actuar inteligentemente y patrióticamente sobre todo, ¿verdad? Sí. Eso es lo principal. Un mensaje final, coronel de aviación Adán Suazo Molina, que es un consultor y un experto en materia de seguridad, inclusive que estuvo en una misión diplomática muy importante. Sí, le agradezco. Primero le agradezco a usted a su invitación. Como le digo, yo me he metido en esto por el asunto de que yo he escrito algunos artículos sobre esto y me han llamado varias organizaciones para presentarles, para hacerles presentaciones, pero mi visión y mi punto de vista no es político, ¿verdad? Aunque dicen que este asunto es apolitizado, el punto de vista es más que todo técnico y sobre todo de un patriota y de un ciudadano que quiere a este país. Bien, muchas gracias. A la orden. Gracias, ahí lo vamos a estar invitando. Gracias, para que venga a debatir con propiedad y que venga a taparle la boca a mucho charlatán que anda ahorita con este aeropuerto del Toncontín y de Palmerola queriendo jalar agua a su molino, pero realmente que no están interesados en el país. Lo que están interesados es en levantar perfiles políticos para las próximas elecciones. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Les espero el próximo lunes aquí en Foro Canal 6.